6:59 en punto. Comenzando el live de Coherencia Global Venezuela. Así que bienvenidos. Hello a nuestros queridos. ¿Cómo están? Ya los veo. Qué chévere que los tengo así cerca porque los puedo ver. Entonces, hoy vamos a hablar y quiero que sea interactivo y que ustedes puedan preguntar. Como esto pasa muy rápido, yo voy a agarrar las preguntas rápido y las voy a ir contestando. Lo que quiero ver es cómo me muevo aquí con la tecnología, ¿no? Porque esta vez, bueno, primero porque no estoy en la oficina, estoy aquí escondida para que la familia no interrumpa y quería no dejar pasar el día de hoy porque estamos acercándonos ya a la fecha del 23 de enero, ¿no? Entonces yo quería aclarar y darle las gracias a todas las personas que escucharon los audios que se convirtieron en viral. La verdad que fue un audio explicativo para un grupo de personas de lo que yo llamo las tribus, que es el grupo de trabajo de personas que hacen todo el programa de neurocuántico, que es neurociencia y quantum. Y fue un poco la explicativa de lo que está sucediendo en Venezuela desde el punto de vista de la neurociencia y la física cuántica. Entonces, yo grabé esos audios con la intención de explicar este trabajo y de aclarar cómo empieza el estudio de Venezuela al origen y del programa de coherencia global y cómo se lleva este programa a Venezuela, ¿no? Y para las personas que están en esta búsqueda de respuestas, esta búsqueda de nuevos conocimientos, entonces para explicar cómo surgió este programa. Desde el año 2007, exactamente en Estados Unidos, aquí donde me encuentro, comienzo mi trabajo de estudio de neurociencia. Ya yo venía en la parte de entrenamiento mental para deportistas y coaching específicamente de entrenamiento mental. Y ahí es donde empiezo a conectarme con estos grandes gurús. La primera persona que yo conocí fue Bruce Lipton en el año 2007, en el momento que yo empiezo a estudiar lo que es biología molecular, como parte de un trabajo de neurociencia de sanación. Ya en ese momento había comenzado desde el 2004 al 2000, hasta el 2007, comencé a estudiar la base de neurociencia con profesores de MIT como Pete Sanders y todo el trabajo científico que era lo que se llamaba Brain Science. En ese momento, esa carrera para el 2004, exactamente 2005, era una carrera extremadamente científica en la parte médica. Como hija de médico, entonces mi papá siempre quería que yo estudiara medicina y yo la verdad es que veo sangre y creo que me desmayo. Entonces empecé a trabajar la parte energética de lo que eran los entrenamientos mentales para deportistas y ahí es donde caigo yo en el tema de sanación y salud. Muchas personas me dicen, no, es que Rosy tiene mucha suerte, es que Rosy tiene la ventaja. Bueno, si hay alguien que literalmente le han dado palo, ha sido a mí. Teniendo una vida espectacular como la que yo tuve, desde la infancia hasta adolescencia y la misma educación, me fue llevando a mí a hacer el trabajo que actualmente estoy haciendo. O sea que yo creo que uno se va programando en la vida para donde uno está el día de hoy. Entonces, este live lo que yo quiero es que sea bastante informativo de qué es lo que se trata en la neurociencia y la física cuántica y por qué el interés de llevar este trabajo a Venezuela. Porque sencillamente podría haber dicho, yo no puedo hacer nada por Venezuela porque soy uno de los millones de personas que estamos fuera tratando de hacer algo por Venezuela y no estamos ahí. Y muchos de ustedes que puedan estar ahí tienen la bendición de poder hacer algo desde adentro. Entonces, bueno, empezando un poquito sobre el programa de coherencia, ya para el 2007 es cuando conozco a la gente de HeartMath Institute a través de mi profesor en ese momento, alguien a quien adoro, que se llama Greg Braden, que es cuando yo empiezo a trabajar la parte geofísica del planeta y todo lo que yo venía haciendo en Sedona con mi profesor y la base científica de estos grandes gurús científicos en todo lo que es la zona del Gran Cañón, todo lo que es la tierra árida de las montañas rojas, y llegando a Sedona es el origen entonces científico de lo que es la resonancia Schumann,
y lo que es el campo electromagnético del planeta. Así es como empiezo yo a trabajar todo lo que quiere entender una persona sobre qué significa la energía, la frecuencia y la vibración. Entonces, por esa parte, ya va, que me están pidiendo aquí, send a request to be in your live video. No sé cómo funciona eso. Si le doy view, ¿qué pasa? Bueno, no puedo ahorita distraerme, ahorita les atiendo. En la parte entonces del estudio de la parte geofísica del planeta, empezamos a ir a zonas específicas del planeta, a estudiar la energía. Y es ahí donde quiero llegar después al final con el tema de Venezuela. Cuando empecé a trabajar esta parte electromagnética en Hawái, con los kahunas directamente, lo que está de moda o lo que se llama Ho'oponopono, lo hice hace más de 15 años directamente con ellos, ¿ok? Entonces, lo que hicimos en ese momento en el campo electromagnético fue estudiar la energía del agua, la energía de los vórtices de energía. Luego eso lo llevamos a la parte de lo que es la Tierra y la energía, que lo hicimos en Sedona, y luego fuimos a Perú, ¿verdad? Trabajando lo que es el campo electromagnético de todo lo que es pirámides. México, Yucatán y Perú específicamente. No llegamos a las líneas de Nazca por falta de tiempo y de verdad que queríamos trabajar esa zona de medición, ¿ok? Todo lo que en referencia en Perú era el trabajo del campo electromagnético y cómo se medía la energía en diferentes geografías. Luego de ahí, después de mucho tiempo, es que voy a Venezuela y río adentro, en todo lo que es la zona de Canaima, estuvimos más de 2 semanas metidos dentro de lo que es el río Merú como tal, midiendo la frecuencia vibratoria del agua del río. Entonces, cuando llegamos al Salto Ángel, hicimos la expedición caminando, de verdad, con que te pican los puripuri, que son esos mosquitos infernales que te devoran. Todo ese trabajo río adentro en el Salto Ángel fue hasta llegar a los orígenes de lo que es el centro de la Tierra. Y ahí es cuando empieza entonces el trabajo de medición de la energía en Venezuela. La importancia de los tepuis, la importancia del agua en Venezuela y digamos que la bendición que nosotros tenemos a través de la riqueza que tiene Venezuela en su campo, es decir, oro, plata, todas las riquezas, platino. Por ejemplo, la madera que se está sacando en Venezuela, en el estado Bolívar, es una madera que en Japón cuesta millones de dólares. Entonces, todo lo que es riqueza como tal, tanto oro, plata y hasta el mismo petróleo que nosotros tenemos, Venezuela está bendecida geográficamente y electromagnéticamente. Entonces, llevando este trabajo ahora a la coherencia global, yo les voy a mostrar uno de mis juguetes preferidos, que es lo que es la explicación de lo que es el toroide, de lo que es el centro del campo electromagnético, o sea, dónde estaría instaurado el corazón en el cuerpo humano. Ustedes ven esta figura, ¿verdad? Esto es pura matemática y geometría analítica, ¿ok? Que es lo que estamos utilizando para la medición del planeta y la medición de Venezuela. Imagínate que este es tu cuerpo humano, ¿verdad? Y aquí en el centro está tu corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos el entrenamiento, lo que hacemos es literalmente una adaptación de la nueva frecuencia vibratoria de tu cuerpo, ¿verdad? Y vamos eliminando creencias y patrones que ya no te sirven. Y mira lo que va pasando. Entonces las personas dicen, no, porque es que Rosy me ahorca, Rosy me asfixia, Rosy me maltrata, Rosy me hace llorar o lo que sea. Y yo no soy yo la que estoy haciendo esto. Lo que estamos haciendo es que en los entrenamientos de neurociencia, específicamente en el de neurocuántico, vamos a eliminar de todo tu campo todo lo que no sirve. O sea, hay un antes y un después. Por eso que las personas cuando dan su testimonio dicen que el entrenamiento de neurociencia a nivel de física cuántica hay un antes y un después, porque tú literalmente, tu cuerpo físico y tu campo electromagnético se adapta a una nueva frecuencia. Y el corazón está aquí. Entonces, esta figura, ¿verdad? Fue descubierta por Einstein, que es lo que se llama un wormhole, un hoyo negro. Y este hoyo negro es el paso de una dimensión a otra. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con Venezuela? Bueno,
que Venezuela hace muy poco tiempo estaba así, ¿verdad? Y estas rayitas representan patrones, creencias, actitudes incoherentes de los venezolanos, que es una matrix implantada del terror, la matrix del miedo. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel planetario y a nivel electromagnético justamente en el planeta Tierra? Bueno, que en el centro de la Tierra se está trabajando toda la energía, todo lo que está alrededor del Ecuador. Los países que están más cercanos al Ecuador están experimentando este cambio de frecuencia vibratoria. Por lo tanto, en Venezuela, lo que sucedió en el cierre de los 33 años, que yo lo explico en el audio y lo explico en el video de cierre que está en YouTube, donde digo el cierre del ciclo de 33, sucedió esto. Ninguno de ustedes tiene conciencia literal de que tu cuerpo le está ocurriendo esto en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de este estudio? Probablemente no estés durmiendo bien, y si estás durmiendo estás teniendo sueños raros. ¿Ok? Ese es el factor número 1. Número 2, puedes estar percibiendo energías del entorno, es decir, siendo más intuitivo. Te puedes estar convirtiendo en una persona más espiritual, más intuitiva, más de corazón, más receptiva. Y puedes estar llorando sin ningún tipo de razón, puedes estar sintiéndote triste o puedes estar rabioso o molesto. Es decir, toda frecuencia vibratoria que está en tu campo, en tu toroide, está transmutándose a la velocidad prácticamente de la luz. Entonces, el mes de enero, como yo había explicado en otros videos y en otros audios, el 31 de diciembre era el cierre del ciclo de los 33 años. Entonces, a nivel histórico y a nivel personal, tú tienes que ubicarte dónde estabas tú en 1985. Y si tú no has nacido en 1985, ¿qué estaba pasando en tu familia? Entonces, todos estos estudios yo los monto en lo que se llama una plantilla. Una plantilla que tiene la forma de un espiral que se llama la serie Fibonacci. Y es ahí donde yo quiero hoy, digamos, explicar un poco cuál es el estudio que se está haciendo junto con el HeartMath Institute. Cómo estamos midiendo nosotros la energía día a día de los acontecimientos en Venezuela. ¿Cómo los medimos? Le voy a mostrar otro aparatico divertido que yo tengo en mis juguetes, que se llama, este aparato mide el campo electromagnético, ¿verdad? Mide ondas cerebrales y mide frecuencia cardíaca. Yo, en este momento, cuando yo hago la medición, yo represento a Venezuela, ¿ok? Entonces, yo hago una técnica que se llama en neurociencia en física cuántica de subrogación, y yo me pongo al servicio de Venezuela a medir toda la energía de todo el inconsciente colectivo de Venezuela. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo agarro un grupo de personas que representan el porcentaje de medición de lo que representaría una comunidad o una tribu. Entonces, yo tengo mis bellos conejillos de India, ¿verdad? Que están aquí viéndome. Mis conejillos de India son mis grupos de mis tribus, que son todas las personas que entran en el programa neurocuántico, trabajan creencias, emociones, pensamientos, conductas, actitudes, y ahí hacemos el entrenamiento de lo que es la activación de los dos cerebros o los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y luego yo voy haciendo una medición con ellos directamente. Dime qué es lo que tengo que hacer. Le doy View Live aquí para que me vean live. ¿Es lo que es? ¿Es lo que significa? A ver. Go live with. El que quiera ir live conmigo me dice, yo le voy haciendo eso. Ok. Entonces, yo agarro y me mido mi campo electromagnético. Ah, pero es que no puedo porque si no se me distrae la pantalla. No, mejor sigues viéndome por separado, ¿ok? Porque es que si no se me interrumpe la pantalla con lo que voy a pasar ahorita. Da un minuto. Ok, entonces, con este aparato yo, otra vez, voy midiendo mi energía
y sé lo que está ocurriendo en el inconsciente colectivo. Es la manera como a través de mí, habiendo nacido en Venezuela, es que podemos medir la coherencia, lo que se llama el estado de coherencia de una persona conectada a una nación. Entonces yo me pongo al servicio de Venezuela. Luego, si lo quiero hacer con cualquier otro país, yo necesito que la persona haya nacido en ese país. Y así vamos midiendo la energía y los acontecimientos de cada uno de los países. Entonces, bueno, ahorita les voy a pasar. Entonces, ¿cómo viene este estudio? Este estudio empieza en una presentación que hice en Hawái, ¿verdad? Déjame ver si lo puedo hacer aquí y que ustedes lo puedan ver y compartimos la pantalla. Déjame hacer un invento. Ya que, sorry por la tecnología, pero que cuando las cosas son live es mejor que las veamos así. Entonces ustedes me van a seguir. Déjame voltear la pantalla. Un segundo. Okay. Entonces aquí tienen, yo voy a ir hablando y voy explicando un poquito esta parte. Este trabajo de Venezuela al origen comenzó, hice una presentación escrita en el 2008 y lo presenté durante la exposición de Conciencia, Comunicación y Comunidad. Era un trabajo específicamente sobre física cuántica y presento este trabajo en papel. O sea, fue un trabajo escrito que luego se presentó públicamente. Entonces era 2008 y era el estudio de la causa y el efecto de la situación en Venezuela en ese específico año, que si mal no recuerdo era el referéndum. Entonces, yo quise medir a través del HeartMath Institute lo que es el programa de coherencia, ¿verdad? Y como lo expliqué si has escuchado el audio, la coherencia significa que todo lo que tenga una cualidad de ser integrado, coherente e inteligible, y que eso sea una relación lógica, ordenada en un sistema y sus partes. La base de la coherencia es la correlación, la conectividad y la coherencia. Eso es lo que se está estudiando en Venezuela en este momento. Y entonces, obviamente, estamos viviendo un estado totalmente incoherente y algo está cambiando en Venezuela. La energía, las palabras, la emocionalidad, la convocatoria. ¿Qué significa? Que ahora los venezolanos sientan un poquito más de esperanza, ¿ok? Entonces, la idea de este trabajo ya tiene 10 años y realmente ha sido para mí un esfuerzo sobrenatural, hablar en público y dar conferencias hablando de una Venezuela en un futuro que no existe, que no existía y que no se veía luz desde que yo estoy presentando este proyecto. Y que muchas veces me decían, pero tú eres muy ilusa, tú eres muy optimista, Rosy estaba presentando cosas, tú sabes, muy adelantadas para otros países, sin embargo Venezuela se está quedando atrás. Y eso es totalmente falso, porque si algo que nosotros tenemos es no conocer nuestra propia historia, eso fue lo que yo planteé y por qué estábamos viviendo en este caos. Entonces, el origen del estudio es el espiral. Todo se basa en ciclos de espirales que, como bien llamado la serie Fibonacci, te dicen que siempre hay una ley de causa y efecto. Si tú no sanas la causa o la raíz, eso se va a terminar siempre manifestando en todo lo que es la vuelta. ¿Ok? Entonces, en física cuántica o física de ley universal, eso es una ley que sucede sí porque sí. ¿Ok? Entonces, si todo es energía, frecuencia y vibración, entonces los pensamientos y las emociones también están influenciando ese mundo físico, esa materialización de lo que tú estás creando. Por lo tanto, entra el programa de neurociencia y te dice, cada creencia, pensamiento, emoción, conducta y hábito generan tu destino, el tuyo personal. Ahora, yo llevándolo a Venezuela, todos estamos contribuyendo y contribuimos a generar este caos
desde nuestros antepasados. O sea, nosotros simplemente estamos clonando una historia y repitiendo inconscientemente una historia que estamos trayendo en nuestras espaldas. Entonces me voy al origen, ¿verdad? Y yo digo, bueno, si sanamos la génesis o la causa, tiene que cambiarse el efecto y así cambiar el futuro. Por eso que la medición es, bueno, entonces tendremos que empezar desde Cristóbal Colón, desde la mezcla de razas, desde los colonizadores, desde quiénes fueron los que nos educaron, colonizaron, y la mezcla de razas y la base de la religión que nosotros tuvimos. Entonces, bueno, todo eso crea lo que se llama un campo morfogenético o mórfico, ¿ok? Ese campo mórfico está afectando positivamente lo que se llama tu campo electromagnético, que es lo mismo, ¿ok? Y aquí es donde viene la base de neurociencia. La base de neurociencia es 2014, se abre un campo morfogenético que se activa en el 2000, de 1814 al 2014. Esto es el 12 de febrero del 2014. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros activamos? La batalla de la victoria. Entonces, entramos en lo que se llama una línea temporal y de ahí no tenemos la conciencia de cambiarlo porque es la manera como estamos percibiendo las cosas. Entonces, de todo lo malo, lo bueno, lo doloroso que pudimos haber vivido, hay un efecto en la parte del cerebro que se llama el lóbulo prefrontal y la mente superconsciente, que es una lucha constante entre el ego, que es la personalidad, y la parte espiritual. Y es ahí donde en este momento en Venezuela está ocurriendo esto. Esta orden del subconsciente le está diciendo al programa, actívate o desactívate. Es como una matrix. Efecto del resultado. Entonces lo que estamos hablando aquí es que en 1811 se creó una línea temporal que se activa en el 2014 de nuevo. Y esto es una línea temporal. Entonces, si ustedes ven la figura que yo les mostré, la línea temporal es exactamente el viaje interno, como si estuviéramos viajando por esta figura. Estamos entrando en una línea temporal, o sea, un viaje literalmente en el tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, los datos interesantes son que esto está sucediendo a nivel global y a nivel planetario, no solamente es Venezuela. Por ejemplo, la primera línea temporal se crea el 5 de julio de 1811, ¿verdad? Y se ha repetido por 7 generaciones. Entonces, todos estos señores originarios de esta línea temporal, empezando por Francisco de Miranda, que fue el padre de Hispanoamérica, ¿ok? Latinoamérica se debe gracias a él, con su proyecto de la Colombella. ¿Qué es lo que pasa con Simón Bolívar? Pues Simón Bolívar fue un discípulo, un alumno, y estas 3 personas fueron discípulos de Francisco de Miranda. Entonces, Chile y Perú con O'Higgins y San Martín en Argentina. Entonces, si nosotros no conocemos esta base de la historia, no podemos entender lo que está pasando. Lo que está sucediendo con los estudiantes y con todos estos nuevos partidos en Venezuela es la misma energía que la Sociedad Patriótica Lautaro, que quería crear Francisco de Miranda. Lautaro fue un gran inca, fue el gran inca, ¿verdad?, en Perú, que cuando O'Higgins le cuenta a Francisco de Miranda quién era él quiso crear esta sociedad patriótica. Estos niños, estos estudiantes, estos escuderos y todos estos nuevos partidos políticos de gente joven, incluyendo al nuevo y actual presidente de la Asamblea, tienen la misma energía que esta sociedad patriótica que nosotros estamos trayendo genéticamente. Y ahí es donde son los datos importantes. Ok, estas son las emociones. Voy a brincar esto. Lo que quiero recalcar aquí es la base de nuestro ADN.
¿Qué es lo que nosotros estamos repitiendo de información de una generación a otra? La número uno, el acta solemne de la independencia, donde dice que Venezuela, bueno, se sabe que Venezuela es una energía femenina. Sin embargo, Venezuela no, aquí no está, desde sus inicios ha sido gobernada por guerrillas, abandonos de poder, golpes de Estado, crisis económicas, dictaduras, revoluciones. Todo esto es totalmente repetitivo. Entonces, esta ha sido la forma de gobierno de Venezuela desde su creación. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viviendo no tiene nada que ver con Chávez, Maduro y lo que está sucediendo. Esto es el producto de todas estas personas, de todos estos dirigentes que contribuyeron a que esto sucediera. Es decir, nosotros somos los tataranietos de esta generación, ¿ok? De los bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos y abuelos. Entonces, todos tenían ambición de poder. Y el pueblo venezolano siempre fue el afectado por la esperanza, las promesas de estos líderes, ¿ok? Ahora, mira los programas que se instauraron de la madre España. España nunca nos reconoció como sus hijos, sino que España a Venezuela le instaura programas emocionales en el inconsciente colectivo de orfandad, abandono, pobreza, pérdida, violencia, traición, violaciones a los derechos y pare de contar. Entonces, esos jóvenes en aquella época se quedaron huérfanos de padre porque iban a las batallas y las mujeres se quedaban solas, ¿ok? Entonces, esta palabra orfandad está declarada y registrada, y lo pueden chequear, el 19 de abril de 1810 como el inconsciente colectivo de la época. Y esto se ha repetido por 7 generaciones. Entonces, ¿por qué yo quiero pasar esto hoy y dedicar mi tiempo, el de ustedes, a entenderlo? Porque sencillamente nosotros estamos repitiendo estos patrones. Por ejemplo, en 1813, Bolívar entró por los Andes a liberar a Venezuela y hubo varios presidentes gochos, por ejemplo, Juan Vicente Gómez, y torturas, represión. Ahí se genera un campo mórfico. Y otro dato curioso es que los gochos, que siempre han sido peleones y aguerridos, Cipriano Castro tuvo 22 hijos y Juan Vicente Gómez 74. Entonces hay muchos venezolanos que no tienen idea, que vienen de la línea genética de ellos, que son primos. Y entonces aquí es donde viene el problema. Si nosotros somos un pueblo pequeño y estamos peleando, pues sencillamente estamos peleando entre familias, ¿ok? Y aquí es donde viene el dato interesante de lo que llama muchísimo la atención de lo que está ocurriendo con Juan Guaidó. Desde 1811 al 2014 hay 7 generaciones de 29 años, es decir, cada 29 años tú te puedes casar, estudiar y graduar. Esta parte de la matemática viene ya del estudio de la física cuántica, pero quiero recalcar que aquí fue donde yo empecé a sacar las cuentas de que hasta el 2014 se hicieron 203 años. Y si yo dividía esto, daba 29. Entonces así fue que empecé a sacar la fórmula y decir, bueno, tenemos 2014, entonces estábamos cerrando la séptima generación de 29 años. Y en el 2015 empezamos con el primer año de la octava generación de 29 años, es decir, el 2015 representa el año 0, ¿ok? Y el 2016 representa el principio de la limpieza y regeneración de una generación de 29 años. Por eso es que quiero que realmente entiendan todo a nivel numérico, ¿ok? Esto es geometría fractal analítica. Estos son estudios de los números de los ciclos. Ok, entonces en todos los gobiernos hemos tenido los mismos programas y patrones: invasión extranjera, oligarquía, lucha de clases, dictaduras, caudillos, abandono de poder, golpes de Estado, dictaduras otra vez y gobiernos últimos democráticos. Entonces aquí es el número clave. Cuando yo grabé el 12 de enero el audio que ha recorrido ya otros países, en todo lo que son los venezolanos fuera y dentro de Venezuela, el 12 de enero era otro portal, era otra línea temporal, y que yo
grabé el audio y recorrió todos los WhatsApp, sigue recorriendo los WhatsApp de los venezolanos, porque el número 12 es un número que activa el infinito. Entonces, aquí es donde viene este dato interesante. El 12 de febrero, que el pueblo celebra el Día de la Juventud, es en conmemoración a la Batalla de la Victoria. Y sin saberlo, el día de la marcha, en el 2014 se activó esta línea temporal. Entonces, aquí se trabajó la energía de José Félix Rivas con jóvenes del seminario de la Universidad de Caracas. Y ese día, ese grupo de muchachos sin experiencia se cubrieron de gloria al derrotar a Boves. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego a esa fecha, al 2014, veo que son una línea temporal de 200 años. Y ahí entonces entendí que nosotros lo que hicimos fue abrir un portal. Ese portal se vuelve a activar después, en 1928, cuando se alzan a la dictadura de Juan Vicente Gómez estos estudiantes, que fueron Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jovito Villalba y Andrés Eloy Blanco. Entonces se entiende que cada vez que hay un 12 de febrero se activa una línea temporal. ¿Por qué es importante entender esto? Y lo voy a grabar en YouTube. Porque el 12 de febrero del 2019 entra otro portal de activación de líneas temporales. Por lo tanto, nosotros tenemos el regalo de cambiar esta realidad el 23 de enero para que el 12 de febrero del 2019 borremos este programa, este patrón de estas líneas temporales que se activaron desde 1814. Otro dato importante de todos los jóvenes y presos es que 214 estudiantes fueron enviados a la Rotunda y al castillo de Puerto Cabello por 12 días. Entonces, cuando llevo 2014 al 214 y los 12 días, pues me dio 12F de 2014. ¿Ok? Y estos estudiantes fueron Raúl Leoni y Rómulo Betancourt. Ahora vienen los datos interesantes. En 1959, un día después del 12 de febrero, toma posesión Rómulo Betancourt. En 1959, entonces, la caída en Cuba de la dictadura y se monta Fidel Castro el 1 de enero de 1959. En 1958, para ese diciembre, cae entonces Pérez Jiménez. Entonces nosotros estamos alineados históricamente con Cuba, ¿ok? Entonces todo tiene un sentido lógico numérico. El 12 de febrero, entonces, como lo dije, aquí se activó todo lo que es la línea temporal. Otro dato importante, desde 1811 hemos tenido 14 gobiernos militares, ¿ok? Y el primer dictador de Venezuela en 1858, que es donde quiero que vean los números, se llamó Julián Castro, ¿ok? Luego, en 1958, vean los números, es que cae entonces para Pérez Jiménez. Y en el 58 se cierra el ciclo. Aquí es la parte importante. Viene la democracia con una junta militar. Por lo tanto, en Venezuela, históricamente, por ciclo, tiene que haber un gobierno de transición y una junta militar para el cambio de gobierno, de lo que sería Maduro y Juan Guaidó como presidente interino o presidente de junta de gobierno o junta apoyado por los militares. Entonces, yo no estoy hablando aquí de política, estoy hablando de historia y los ciclos que se repiten. Y eso es lo que quiero, digamos, explicar bien con este live. Ahora bien, luego de estas 12 dictaduras, él es el primer presidente democrático que es de la generación del 28 y tuvo que pasar 29 años para ser presidente. Entonces, hoy volvemos otra vez a los números. Cada 29 años desde 1811 hubo un gobierno dictatorial y le sigue un gobierno civil. Entonces aquí viene, Chávez muere a sus 59 años, comenzando su tercer ciclo de 29 años. Es decir, Chávez muere a la edad, cumpliendo los 59, pero a la edad de 29 por 2, 58, cerrando su ciclo de 29 años. Y esto es lo que es la espiral áurea.
Yo no sé si aquí se puede ver bien. Y esta es mi plantilla y es mi medición de la repetición de los números. Y aquí es a donde voy. Estamos viviendo una matrix que se crea en 1811 con la República y se termina en el 2014 con 29 años. Hasta ahí yo llegué, que fue la presentación de Venezuela al origen en Venezuela, y luego la presenté en Estados Unidos. Ahora la monto con los presidentes y veo que en 1811 hay un triunvirato, y entonces voy siguiendo el terremoto, 1810, 1812 el terremoto, 1814 entonces la batalla de la Victoria. Y todos estos años, hasta 1819, Venezuela no tenía gobierno. Tenía hambrunas, escasez, enfermedades. Había inmigración impresionante. Los venezolanos se iban de Venezuela y Bolívar entra y regresa a Venezuela justo para el año 1819. O sea que todo lo que fue en 1818 fue totalmente caos y muertes. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos empezando la 8ª vuelta de la espiral y vamos así. Entonces, fíjate, el primer dictador después de 29 años fue Páez, luego José Ruperto Monagas cuando montó la plantilla, luego Joaquín Crespo, luego Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y Lucinchi no entra dentro del rango de los dictadores. Por lo tanto, a partir de Lucinchi en adelante, tenía que venir democracia. Ahora, ¿qué sucedió de Lucinchi a Chávez? ¿Qué fue lo que activó esta programación? Bueno, la genética, todo lo no resuelto acá. Lo que no funciona aquí, el inconsciente colectivo y la parte genética te hace que repitas la historia para que aprendas. Entonces ahora monto una nueva plantilla y veo que del 2014 en adelante pongo las estrellas porque nosotros mismos estamos construyendo la historia de Venezuela con lo que sucede el día al día en Venezuela. Por lo tanto, es súper importante que a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones, poniéndole nosotros énfasis a que Venezuela sí va a salir de este espiral tortuoso y que nosotros acá, justamente cuando estemos en el 2017, vamos a crear esta limpieza del 2018 y que el 2019 sea el año completo del cambio. Entonces, ese es el regalo que nosotros tenemos para Venezuela. Y es lo que yo quiero dejar aclarado y sentado de que nosotros podemos entonces realmente crear este cambio. Quiero mostrarles ahora cómo lo vamos a hacer. Dame un momentico. Okay. Ya, déjame voltear esto otra vez. Aquí tienes el regalo, que de verdad es un regalo. Este regalo es la meditación 11-11. Fue el trabajo que fui a hacer con un grupo maravilloso de personas que me apoyaron a crear lo que se llamaba el portal 11-11, que se realizó el 11 de noviembre en Caracas. Esa meditación está grabada en YouTube. La pueden conseguir en el canal de YouTube de Cuántico. La meditación es un regalo, es gratis. Y yo lo único que les pido a través del nombre del HeartMath Institute es que envíen la meditación a las personas que estén negativas, a las personas que están perdiendo el interés, a las personas que no se mueven, que están, digamos, atrapadas en la matrix del miedo o de la negatividad. Porque este programa de coherencia global del HeartMath Institute está comprobado que literalmente cambia las emociones y la estructura de tu ADN. Cuando yo monto la plantilla Fibonacci, ¿verdad? Que es la creación del ADN, y llevo esta estructura a Venezuela, me dice que en el 2019, justo acá, en esta vuelta de la espiral, aquí se cumplen 33 años de cierre, es decir, la espiral completa suma 33 más 1, 34. Aquí estamos en el punto cero de la creación, ¿ok?
podemos estar en una espiral ascendente hacia la liberación de lo que es la esclavitud y el capitalismo, hacia una espiral evolutiva, entrar en una línea temporal de cambio, cambiar las emociones y salir de la pirámide de Maslow de las necesidades básicas, donde ellos nos están, a propósito, quitando la comida y la moneda, justamente para que nos sintamos que no tenemos poder. Este estudio es la espiral en física cuántica, la espiral involutiva. Si la ves aquí, que son los ciclos de evolución, Venezuela nos llevaron a la parte más básica de la conciencia arcaica. Venezuela estaba en la época, digamos, hacia Pérez Jiménez y lo que era Rómulo Betancourt. Venezuela estaba destinada a ser una conciencia modernista y posmodernista. Estábamos a punto de entrar en una conciencia integral. ¿Qué es lo que pasa? Bajamos literalmente por los gobiernos y las malas administraciones a una conciencia totalmente arcaica, donde nos han trabajado el cerebro reptil como una necesidad básica. Bueno, aquí no se ve casi, pero nosotros tenemos la proyección del estudio que estamos haciendo. Yo como representante venezolana me siento súper orgullosa de llevar esto a este estudio de que Venezuela sí va a salir de lo que es la matrix involutiva, ¿verdad? Donde aquí hay dioses de poder, donde hay caudillismo, y entrar en lo que se llama la fuerza de la verdad y los éxitos y los logros, hasta que podamos llegar al flujo de las relaciones humanas y la visión global. Estos son los memes. Los memes es lo que nosotros estudiamos, que son los patrones de información que se autorreplican en la ecología de la mente, es decir, todo lo que es programado, ideas, creencias, conceptos, técnicas, conducta, todo lo que lees, todo lo que estudias, todo eso está plenamente programado por la Matrix. Entonces, ¿qué es la Matrix? Bueno, la Matrix es todo lo que nosotros hacemos diariamente, desde pagar la tarjeta de crédito, de prender la televisión, desde escuchar o los mensajes que nosotros nos enviamos por WhatsApp o por las redes. Todo eso es parte de la Matrix. Si yo quiero que una persona repita un patrón, pues yo me ocupo de trabajar el inconsciente colectivo subliminal para que esa persona lo repita. Esta es la pirámide, entonces, la espiral de la evolución. Lo que estamos haciendo con el programa neurocuántico, las mediciones de la meditación 11-11 y la coherencia global, es que Venezuela despierte y entienda que todo esto es parte de lo que queremos trabajar justamente la parte en contra de lo que es lo que nos han venido programando. Entonces, con eso, espero haberles aclarado las preguntas sobre qué significaban esos audios que se hicieron virales y cómo podemos hacer para trabajar entonces la energía, la frecuencia y la vibración. Entonces, hagan la meditación 11-11. Voy a ir a Venezuela en febrero, estamos todavía cuadrando las fechas, y la intención es que quiero hacer la conferencia de coherencia global en Venezuela. Estamos buscando ahorita la locación, que sea una locación segura para el estacionamiento, para todo lo que vamos a dar, la explicación de la activación del toroide. El trabajo es por Venezuela, ¿ok? Porque todos nosotros sigamos conectados con esto. Luego también se va a hacer el entrenamiento de neurocuántico, que son 3 días, que eso es una inversión, es un programa completo para personas que realmente estén listas para hacer este tipo de trabajo. Tenemos la cuenta de un ciudadano común. Puedes preguntar por la cuenta de Ciudadano Común también, que es nuestra red de apoyo en Venezuela. Y bueno, la idea es compartir este live. Lo voy a grabar, Dios mediante se grabe, para montarlo entonces en el canal de Cuántico en YouTube. Y si, bueno, ustedes tengan alguna otra duda, preguntas, tenemos el Gmail que se llama, ya se me olvidó, 1111activación@gmail.com. Ese es
nuestro email de preguntas. Y bueno, todas las personas que estén interesadas, vamos a seguir haciendo estos lives porque la idea es educar a que entendamos que todo esto son procesos cíclicos, son líneas temporales, que tengas mucho cuidado con el verbo, con la palabra, con la emoción y trata de ser agente multiplicador del cambio. Eso es lo que nosotros queremos medir para que Venezuela empiece a cambiar su vibración y todos estemos conectados corazón a corazón. No es algo que sea cursi y eso de llamarse amor y corazón suene cursi, no. El corazón es el campo electromagnético más poderoso que nosotros podemos entender, pues ahí se guardan registros genéticos, que es la parte que yo trabajo directamente del ADN. Se trabajan registros akáshicos para las personas interesadas en saber todo lo que es registros akáshicos. El corazón tiene toda la información como si fuera nuestro disco duro. Ese es nuestro trabajo de HeartMath Institute. Por lo tanto, de verdad, les pido a todas las personas que quieran apoyarnos, que este live va a estar grabado 24 horas y luego montado en YouTube. Compártanlo porque Venezuela en este momento necesita muchísima conexión positiva, oración y tenemos hasta el 23 para enfocarnos todos en conciencia colectiva en el resultado que sí queremos, evitando palabras, juicios y críticas sobre el proceso. Confíen que este trabajo se está llevando desde planos superiores, como muchas personas lo han dicho en las redes, es una guerra espiritual, literalmente, como si fuera la guerra de las galaxias, tal cual, donde la luz siempre vence a la oscuridad. Por lo tanto, yo los invito a que sigan conectados con nosotros. Una vez más, gracias. Y bueno, hablé bastante. Y bueno, gracias a todos de verdad por seguirnos en las redes. Cualquier información entonces en @cuántico y en Un Ciudadano Común. Así que bueno, los quiero mucho y bueno, gracias a todos. Si están regados por el mundo igual que yo, pues ya sabes que Venezuela es una sola. Así que gracias, los quiero. Gracias a todos por estar. Bye. Gracias a todos. Mi corazón también para ustedes. Gracias. Bye.